Buenos días, hermanos, hermanas. Buen domingo, soy Paola y nos disponemos ahora de participar a la distancia de este nuevo culto de alabanza y adoración al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Señor, te damos gracias por este nuevo día, por tu amor, tus cuidados y bendiciones, porque sabemos que estamos en tus manos y a los que te amamos todas las cosas ayudan a bien como dice tu palabra. Gracias también por todo lo que nos das y lo que nos quitas porque es mejor para nosotros. Por Jesús, amén. Salmo 24. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Quien es así, recibe bendiciones del Señor. Dios su Salvador le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Eleven puertas sus dinteles, levántense, puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.
Buenos días mis hermanos, mi nombre es Albina Ruiz. Nos unimos en esta mañana en oración para dar gracias a nuestro Dios Padre, Creador y Sustentador de todos. Damos gracias por toda la maravillosa obra que hace en nuestra vida, por darnos la comunidad de Almagro y así poder acompañarnos uno a otro a pesar de no poder unirnos personalmente. Tenemos comunión a través de distintos medios virtuales que vos hacés posible, Señor. Gracias por el grupo de oración donde podemos encontrarnos también en forma virtual, cada día uno con otro para orar juntos en comunión. Gracias por escuchar y obrar milagros para nosotros a través de este y otros grupos. Gracias por el milagro de la sanidad que diste a mi hija Raquel y a muchas otras personas en diferentes formas, no solo físico, sino también espiritualmente. Gracias por el testimonio que damos de tu reino en nuestra comunidad. Gracias, Padre, por los servicios que permitís que hagamos cada día para ayudar a las personas necesitadas y así colaborar tu reino. Gracias por el culto donde nos reunimos a celebrar tu gracia. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué alegría poder alabar a nuestro Dios con estas canciones que nos renuevan el espíritu. Y qué bueno también poder recordar y festejar a la distancia los cumples que tuvimos en junio. Recordamos a nuestros hermanos que cumplieron, como por ejemplo el 3 de junio Anita, el 10 Margarita de Rubisek, el 24 Lili Balcala, Evelyn Tala, Marta Cao, el 25 nuestro querido pastor Emilio Monti y Ruth Pentito, y el día 30 nuestro hermano Neftalí Idogro. Muy, muy feliz cumpleaños para ellos. Les mandamos un tirón de oreja desde acá. Y ahora vamos a continuar diciéndoles que los domingos siguen nuestros cultos dominicales como hasta ahora y de oración los días jueves de forma virtual. También con el espacio de atención pastoral, el servicio a la comunidad los días sábados para los hermanos y hermanas en situación de calle, donde pueden acceder a un plato caliente en este tiempo de frío. También se está colaborando con todas las necesidades de aquellos que necesitan ropa y medicamentos. Y además recordar, como siempre, que tenemos como cristianos el privilegio de poder ofrendar, sabiendo que nuestro Dios bendice al dador alegre. Podemos hacerlo personalmente en el buzón que está al frente de nuestro templo o a través de la página web www.almagroconjesus.org, enviando un correo electrónico a mayordomía@almagroconjesus.org, o si lo preferís podemos pasar a retirarlo por tu domicilio coordinando día y hora. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios
ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Dios nos ama tanto, te digo que nos ama tanto, que desde el cielo un Salvador nos envió, como el sol a un nuevo día, como el sol, nuestro Dios, un Salvador nos envió. Dios ciertamente nos amó. Dios nos ama tanto. Te digo que nos ama tanto, que desde el cielo un Salvador nos envió, como el sol a un nuevo día, como el sol, nuestro Dios, un Salvador nos envió. Dios ciertamente nos amó. Amén. Lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes. Y decía Herodes: Juan el Bautista ha resucitado, por eso tiene este poder milagroso. Otros decían: es el profeta Elías, y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Pero Herodes, al oír estas cosas, decía: ese es Juan, yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Felipe, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes: no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró al lugar del banquete y bailó, y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y él juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué pediré? Le contestó: pídele la cabeza de Juan el Bautista.
La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo: «Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Señor y Dios nuestro, aquí está tu siervo Daniel, que se tomó el tiempo de meditar en tu palabra, de buscar tu voz, y aquí estamos nosotros, que estamos abiertos y dispuestos a recibir tu mensaje. Quédate en el medio nuestro, fiel a tu promesa, y acompáñanos en este momento en el que vamos a escuchar la predicación. Amén. Herodes Antipas, Herodes el tetrarca, título recibido por su área de gobierno, una parte de 4. También conocido por ser parte de esta familia herodiana que representaban el poder dentro del pueblo de Israel, el pueblo judío. Se le llamaba rey de manera honorífica, porque no lo era en realidad. Pobre hombre, su mala conciencia lo atormentaba. Por eso veía en Jesús a Juan el Bautista, a quien había mandado a matar. Pero no era el único para quien la identidad del Cristo encarnado era invisible. Unos y otros, unas y otras diríamos hoy también, se repartían etiquetas. Sus mentes operaban con preconceptos casi inamovibles. Esto les ahorró la molestia de mirar realmente a Jesús mismo y hacer una nueva valoración, un nuevo conocimiento independiente de él. Según un comentarista, esto de etiquetar es un sustituto muy frecuente y pernicioso del pensamiento. Cada evento, según este criterio, debe colocarse en algún compartimiento, ya sea que encaje o no. También cada persona debe ser clasificada así: blanco, negro, malo, bueno, etcétera, etcétera. A esta gente se le preguntó: ¿quién es Jesús? Y cada respuesta fue una clasificación familiar. Cada repetición era incorrecta, pero a su vez cada una era completamente satisfactoria para el que la hizo. Y seguro es Juan el Bautista. No, para mí es Elías. Para mí es Moisés. O alguno de los otros profetas. A ninguno de ellos se les ocurrió que Jesús podía ser el nuevo, el único, el esperado, demasiado grande y de forma tan extraña y diferente que no entraba en cualquiera de los encasillamientos ya gastados por el tiempo. Salvo Pedro allí en Marcos cuando dice: tú eres el Cristo. La gente decía otra cosa. Volviendo a Herodes, ¿cómo es una conciencia cargada de crímenes, de abusos, de injusticias? ¿Dónde puede hallar perdón? ¿Dónde buscar el reposo y la paz? Porque este sentimiento que lo hacía Herodes ver en Jesús a Juan el Bautista venía del regurgitar, del recordar con amargura lo que había hecho. ¿Qué lo determinó a aceptar el capricho de una mujer tan desalmada como Herodías? Sin lugar a dudas, fue el compromiso con sus pares, el temor, la vergüenza de perder el respeto de ellos por no cumplir lo prometido en público, no el temor a Dios.
sí el temor al juicio de algunos convidados tan ebrios como él, diría Straubinger, y yo agrego, tan excitados como él. Algunos aspectos pensando en Herodes. La familia, los herodianos, crímenes interfamiliares a diestra y siniestra, padres que matan a sus hijos para evitar que los usurpen en el poder, lucha permanente por el poder, obscenidad que caracteriza sus vidas sociales. En ese ambiente familiar se crió Herodes Antipas. Hoy diríamos, qué ambiente de terror. Segundo lugar, la mala información o la desinformación, el no conocimiento, aún la superstición. Herodes no tenía tiempo ni humildad para investigar algo más de ese ser cuya fama lo sacudió, lo hizo admirarlo. Solo logró colgarle una etiqueta. Y Juan el Bautista, seguro. Después de todo, muchos piensan igual. En tercer lugar, las relaciones. Herodes convocaba a sus amiguitos, a sus amigotes, diríamos hoy. Estaba de cumpleaños. Y reinaba allí ese espíritu de cuerpo para la celebración, a cualquier precio. En cuarto lugar, el autoconocimiento. ¿Herodes se sabía ebrio? ¿Hasta dónde jugaba con el poder y su fragilidad frente al erotismo femenino? ¿Se daba cuenta de lo que estaba arriesgando? Es evidente que por lo menos al principio se divertía, y mucho. Disfrutaba. ¿Qué palabra? Disfrute, disfrutar. Paradigma corriente en nuestra sociedad. Casi todo el tiempo estamos oyendo acerca de disfrutar. Lo demás parece ser secundario. En quinto lugar, la disposición a buscar. Me lo imagino a Herodes diciendo, lo tengo todo. Poder, riqueza, prestigio y hasta la mujer que desee. ¿Para qué buscar? ¿Qué buscar? En último lugar, los sentimientos. Cultivo y control de los sentimientos. ¿Existía esto en la vida de Herodes? Me lo imagino de chiquito, de adolescente, aprendiendo a vivir a la manera herodiana. De alguna forma aprendió y perfeccionó los usos familiares. Que amar, que aborrecer, que odiar. Leemos en Efesios. Hace un ratito compartimos esta lectura, voy a repetir un trocito. En Él tenemos redención mediante su sangre. En Él, en el Cristo, en Jesucristo. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Qué distancia a la percepción de Herodes, ¿verdad? ¿Y qué pasa si aplicamos estos conceptos, estas reflexiones a nosotros? En cuanto a la familia, según la Nueva Versión Internacional, en Hechos leemos, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de estas vidas totalmente desubicadas, descentradas, finalmente tristes, finalmente fracasadas. La familia no se elige, pero puede ser bendecida, transformada, enriquecida. Mucho amor, mucho tiempo dedicado, límites y la referencia cotidiana al Señor en la normalidad hogareña. Esto de orar antes de comer, esto de tener un espacio para leer la palabra. Difícil tarea con la variedad de horarios que supone la vida actual, pero no es imposible. Es un permanente desafío a la creatividad y al amor incansable. Y recordemos que nuestras hijas e hijos aprenden más de nuestros hechos que de nuestros dichos. La mala información, la desinformación,
o sea, la información errada, el no conocimiento, la ignorancia, la superstición. En este segundo aspecto, quizá podemos reflexionar en lo que dice la palabra, ¿verdad? Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, le decía Jesús a la samaritana. ¿Y por qué le decía esto a esta mujer? Porque los samaritanos leían y practicaban básicamente el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Ignoraban la ley y los profetas, inclusive todo el tramo de la poesía maravillosa de que está en el Antiguo Testamento. Y Marcos, en el capítulo 12, versículo 24, se pregunta, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? El estudio regular de la palabra de Dios demanda un lugar central en nuestras prioridades. No alcanza con leer de vez en cuando, en escuchar una reflexión el domingo, o escuchar ahora algún WhatsApp o algún Zoom. Cuidemos las fuentes que nos abastecen en asuntos de fe. No pensemos haberlo aprendido todo. La palabra de Dios se renueva a cada momento. Y tampoco descuidemos otros campos del saber. La salud, la alimentación, la recreación, la política, la economía, aún el deporte, la cultura. Quizás tendremos que aprender a leer más de un periódico, no aquel que nos dice las cosas que nos gusta oír. Sumar otros canales de TV, otras radios, y aún aprender a navegar en Internet por sitios que no nos simpatizan. De modo que tengamos un horizonte ampliado, no una simple casilla donde ya nos metimos para no salir de ahí. Un consejo: cuando un medio de comunicación nos proponga un titular, una noticia, en el titular, no le demos crédito hasta conocer el contenido de la nota y, de ser posible, comparémosla con otras versiones. Nos vamos a sorprender. ¿Se imaginan si de haber existido un medio masivo de aquella época, la época de Jesús, de Herodes, titular esta reflexión que estamos haciendo: la autoridad amenazada, nuestro rey Herodes atormentado por Jesús? ¿Qué pensaría el que se queda con el titular? El consejo de Romanos es: no se amolden al mundo actual, superen las categorías que los encajonan, que nos limitan, que los inducen erróneamente a un comportamiento equivocado, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En tercer lugar, hablábamos de las relaciones, usando el viejo dicho, dime con quién andas. Se espera de los cristianos que, siendo sal y luz, estemos en este mundo, bien metidos en el mundo, afectándolo positivamente. Recordamos la oración de Jesús en Juan 17. No, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amistades, colegas, familia más lejana, compañeras y compañeros de estudio, de trabajo, de viaje, prestadores de servicios, son destinatarios de la gracia que podemos compartir. Quizás estemos donde estamos, quizás vamos con quien vamos precisamente para esto, para compartir esa gracia. Pero no nos equivoquemos, no negociemos aquello que el Señor ha puesto a nuestro cuidado. Es posible que se rían de vos por tu fe o tus límites, pero no lo dudes, el resultado final te sorprenderá. Nuestras relaciones son parte de nuestra responsabilidad también. El Salmo 1 nos deja esta enseñanza. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, dice el salmista, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. En cuarto lugar, el autoconocimiento.
Dice Romanos, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Cómo somos? ¿Cómo soy? ¿Qué represento para quienes me rodean? ¿Hay espacio en mi vida para las inquietudes? El ir reconociendo las debilidades y fortalezas que tengo, los miedos, los prejuicios, los complejos. Todo es parte del autoconocimiento que debe ser un objetivo de vida. La lucha contra las autovaloraciones inexactas, subvalorado, sobrevalorado. Todo esto es parte del crecimiento. Y entre todo este devenir, ¿estará el Señor llamándonos como Amós, como lo llamamos, leíamos hace un rato, para algún ministerio? Es hermoso lo que leemos en los últimos 2 versículos. Amós le dijo a Amasías, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. ¿No estará el Señor llamando en la profundidad de mi corazón a mi decisión para cumplir alguno de sus ministerios? Esto también forma parte del autoconocimiento. Y tiene que ver con el penúltimo de los conceptos que estamos viendo, la disposición a buscar. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, leemos en Jeremías. Claro que sí. ¿Pero por qué lo hallaremos? Porque Él ya nos ha estado buscando antes de que a mí ni siquiera se me ocurriera. Y en el encuentro y el camino junto a Él se acomodan, se reorientan todas las búsquedas. Finalmente, los sentimientos. Proponemos cultivo y control de los sentimientos. No es que los sentimientos nos abordan y no podemos hacer nada. En Deuteronomio como en Mateo leemos aquello que preguntó aquel destacado hombre de su momento. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se hace? ¿Se siente? ¿Tengo que esperar a sentir? ¿Y si no lo siento aún? Acá es imperativo y es categórico. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Quizás nos ayude en esta búsqueda parafrasear el título de aquel libro que decía, el amor, un sentimiento que hay que aprender. El amor es un sentimiento que hay que aprender. Se trata de intentarlo en su nombre. Herodes por un lado, nosotros meditando en Herodes, ¿qué haremos al respecto? Que el Señor aplique a nuestro corazón, a nuestra mente y finalmente a nuestras manos, a nuestras acciones, lo que esté en su sabia voluntad, más allá de las limitaciones de esta exposición. Y terminamos diciendo que la luz del Espíritu nos ilumine en las decisiones. Corrijo la frase. Mejor dicho, que nos dejemos iluminar por el Espíritu en nuestras decisiones y acciones. Amén. Sopla fuerte, Espíritu divino, ven hasta nosotros con todo vigor, planta tu simiente de vida abundante y hazla brotar por toda la
sopla fuerte, Espíritu divino. Mueve nuestros seres con fuego y valor, dándonos coraje para gritar muy fuerte la palabra de vida que provoca acción. Sopla, sopla fuerte, Espíritu divino. Haz que fructifique el don del amor. Aquel que bien vivido nos trae la justicia y engendra en nosotros paz y comunión. Y engendra en nosotros paz y comunión. Y engendra en nosotros paz y comunión. Y así nos despedimos hasta el domingo que viene, apropiándonos de esta promesa del Señor que se encuentra en Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Nos encontramos la semana que viene, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Y decimos amén.